Un contemporáneo de San Francisco de Asís es Santo Domingo de Guzmán. Aunque la tradición oral dice que se conocieron, pues bueno, los estudiosos no están tan seguros de que hayan convivido, pero de manera definitiva fueron contemporáneos. Seguramente tuvieron noticia uno del otro. Santo Domingo, aunque no tiene grandes tratados sobre la vida espiritual, pues sí tiene algunos pequeñitos y valiosos. Nosotros nos vamos a detener en uno de ellos para entender su espiritualidad, sus formas de orar, las posiciones de la tría físicas que adoptaba para adorar a Dios. Santo Domingo de Guzmán nace en el año 1186, más o menos. Dijimos que casi como San Francisco de Asís. Santo Domingo era de familia católica practicante, que daban testimonio de vida. Estudió en una escuela cristiana, en una abadía. Era sensible, de buen corazón. De hecho, hay un episodio que siendo joven hay hambre en la región de Osma, en España, que está entre Madrid y Pamplona. Es una zona seca. Pues bueno, siendo estudiante, él vende sus libros para atender a los hambrientos y luego se hace clérigo, sacerdote. Y entonces entra a formar parte del grupo de sacerdotes de la Catedral de Osma. Es miembro del Cabildo. En aquella época sus títulos eran perpetuos, eran vitalicios, tenían garantizado un sueldo. Entonces, aspirar a canónigo era tener resuelta su vida económica. Entonces, bueno, con esto podemos entender aquella expresión de Santa Teresa de Jesús que decía, iba para santo y se quedó en canónigo. Se conformó, ¿no? Se atoró con cosas materiales. Pues bueno, Santo Domingo de Guzmán, estando en Osma, empieza a ver en el sur de Francia, pues como unos brotes de herejía que van a ser conocidos como los cátaros y los albigenses. Cátaro es una palabra griega que significa puro, y albigenses por la ciudad de Francia, que se llamaba Albi. Eran llamados así porque tenían en su espiritualidad una exigencia radical de la pobreza, pero sin misericordia. Reviven estas herejías famosas de la antigüedad llamadas montanismo y donatismo. Algunas decían que los sacramentos administrados por un ministro pecador eran inválidos. También tenían en su mentalidad una espiritualidad dualista, maniquea, ¿no? Como un principio del bien y un principio del mal. A semejanza de los maniqueos, imaginaban que el Dios del Antiguo Testamento era el malo y el Dios del Nuevo Testamento era el bueno. Y que no eran el mismo Dios, o que antes era malo y luego se hizo bueno. Bueno, pues evidentemente en esa zona del sur de Francia criticaban y hablaban mal del Papa y de la Iglesia, ¿no? Echándoles en cara sus defectos, sus pecados, las riquezas, y pues con esto obviamente sacudían a la gente. Su tema doctrinal era de una espiritualidad dualista, que llevaban a la gente a tener como un desprecio por el mundo y una cierta aversión a la materia y al matrimonio, porque según ellos el matrimonio pues propaga la materia, o sea, la carne. Y bueno, pues todo esto era llevado desde una visión dualista del mundo. Y lo más herético es que han dividido el Dios bueno y el Dios malo, algo totalmente absurdo, ¿no? Para la profesión de la fe cristiana. Pues bueno, el Papa Inocencio III envía una misión a esa zona, en la que iba Santo Domingo con el obispo Diego. Y entonces es precisamente en este recorrido cuando Santo Domingo se da cuenta de la gravedad y de la pobreza espiritual en la que viven todas estas personas. De hecho, se narra cómo apenas iban de camino en algunas zonas de Francia y ya en la hospedería en la que se quedan, que es de los cátaros, pues platican con el hospedero para mostrarle todos sus errores bíblicamente. Y al final el hospedero pues cae en la cuenta de que estaban en el error. Se da cuenta de que tenía ignorancia de la doctrina.
Esto le mueve a Santo Domingo de tal manera que comienza a concebir la idea de dedicarse a esto, ¿no? A predicar en esa zona. En ese momento, pues no lo hace, regresa a Osma, pero se apunta a un segundo viaje. Y en ese viaje, pues poco a poco empieza a consolidar su idea. Gracias a su obispo, consigue del Papa el permiso para quedarse por ahí, para dedicarse a la predicación, la cual suponía renunciar a ser canónigo. Se queda sin la renta, sin la paga. Y ahí hay un detalle, pasa que en esa misión ya habían pasado antes los cistercienses, pero la gente de ahí pues no se conmovió mucho porque pues llegaron con sus caballos y sus sirvientes. Santo Domingo se dio cuenta de que hacía falta el testimonio de vida, la falta de austeridad. Entonces, esta falta de testimonio de vida evangélica pues fue lo que no convenció mucho a las personas. A Santo Domingo, pues pronto se le van a juntar algunos sacerdotes y empiezan a llevar una vida apostólica y evangélica, ¿no? Y el centro de su actividad va a ser la predicación, predicar esta doctrina cristiana. Quizá a nosotros nos sorprenda, pero en aquella época era bastante común que en las plazas o auditorios pues había como disputas. Sería como si en este tiempo alguien en una plaza dijera, a ver, aquí, ¿quiénes son testigos de Jehová? Los cito aquí en el Zócalo y vamos a tener una disputa pública. E iba la gente. Todo esto era patrocinado por el cabecilla local, el señor feudal o el dueño del castillo. Hoy en día, pues bueno, habría que hacerlo en el radio o en algunas redes sociales, pero en aquella época así era la manera de debatir. Santo Domingo, pues bueno, se empieza a dedicar a esta actividad y empieza a atraer gente. Básicamente les va insistiendo en la importancia de tener una doctrina segura y llevar una vida evangélica. Junto con los frailes que se le van a unir, empiezan a aparecer también mujeres y entonces funda un monasterio femenino que le va a ser de gran apoyo en la oración y en el testimonio de vida. Estas mujeres encuentran en Santo Domingo pues una gran guía espiritual. El caso es que ellas lo iban buscando y él generosamente les da de su doctrina. Funda este monasterio en Prula, cerca de Montreal. La intención de este monasterio es lo que él va a llamar la Santa Predicación. Él estaba convencido de que Jesús había mandado a los apóstoles a predicar. Y así poco a poco pues se va consagrando a la predicación apostólica y va recorriendo distintas zonas del sur de Francia y el norte de Italia, donde va tratando como de erradicar toda la herejía con la doctrina del Evangelio, tanto cátaros como albigenses y otra herejía más fundada por un tal Valdés, que van a ser los valdenses que todavía existen. Santo Domingo de Guzmán, a diferencia de San Francisco, que no era sacerdote, se dedica con permiso a explicar las escrituras y a predicar como tal en las iglesias y a poner escuelas, a dar formación a los futuros predicadores. Esto es lo que convence y atrae al pueblo. No es la elocuencia de su predicación, sino el testimonio de su vida austera. Es pobre, vive como los apóstoles. Este pues va a ser el elogio que haga el Papa Gregorio IX en la bula de canonización. Va a decir, conocí a un varón que puedo decir con verdad que vivió exactamente como los apóstoles. Pues esto nos da una idea de lo que es una de las actividades de Santo Domingo. Hay que imaginárselo yendo de un lugar a otro y la gente se le iba uniendo. Y después se van ordenando sacerdotes, van dedicándose a prepararse para predicar. Y bueno, así se sabe que la orden de Santo Domingo de Guzmán son de la orden de predicadores. Y quizá esto ayuda un poco para comprender una de sus obras que se llama Los 9 modos de orar de Santo Domingo. No es que la haya escrito él, sino que es el testimonio de los que convivieron con él y que lo veían orar, que además aprendieron de él verbalmente estos modos de orar.
Además, esta obra, bueno, tiene como unos dibujos de las posturas que él tomaba. Parece ser que es una de las primeras obras que ya empieza a traer dibujitos. Santo Domingo oraba después de predicar, después de enseñar, después de caminar, y dice la biografía que nadie más elocuente y conversador durante el día y nadie más silencioso y en oración durante la noche. No había luz eléctrica, así es de que la gente se recogía temprano. Estos modos de orar se refieren a los momentos de recogimiento que tenía. Y bueno, pues vamos a verlos a continuación y les copio las imágenes que sus discípulos hicieron. El primer modo de orar dice, Nuestro Padre, manteniendo el cuerpo erguido, inclinaba la cabeza y mirando humildemente a Cristo, le reverenciaba con todo su ser. Se inclinaba ante el altar como si Cristo representado en él estuviera allí real y personalmente. Pues si no, de pie, inclinado muchísimas veces, pues él ora ante una imagen o un crucifijo. En las imágenes del libro, que está en blanco y negro, pues se ve a Santo Domingo inclinado ante el altar y el crucifijo. Era como él oraba. No era lo normal en la Edad Media, faltan muchos siglos para la adoración al Santísimo. Un crucifijo pues les servía para orar. Después fueron comprendiendo por el Espíritu Santo que es mejor Cristo vivo, sustancialmente y real, para adorarlo. Dice este librito, se comportaba así en conformidad con este fragmento del libro de Judith. Te ha agradado siempre la oración de los mansos y humildes. Judith 9:16. También se inspiraba en estas palabras. Yo no soy digno de que entres en mi casa. Mateo 8:8. Señor, ante ti me he humillado siempre. Salmo 146:6. Enseñaba a hacerlo así a los frailes cuando pasaban delante del crucifijo, para que Cristo, humillado por nosotros hasta el extremo, nos viera humillados ante su majestad. En este librito pues hay muchas referencias de la Sagrada Escritura. Santo Domingo de Guzmán se las sabía muy bien, así como la exégesis heredada de los padres de la Iglesia. Santo Domingo hace interpretaciones alegóricas, nos saca un pasaje y luego lo refiere a otro, como por ejemplo lo de Judith, que es un momento terrible cuando están a punto de ser eliminados los hebreos por el malvado de Holofernes, y Judith hace una oración en un momento especialmente tremendo de persecución. Así Santo Domingo de Guzmán agarra la frase como que vale para siempre. Dice, inclinamos unos instantes nuestras cabezas ante Jesús crucificado, porque es el único Señor de nuestras vidas. Luego viene el segundo modo de orar. Dice, oraba con frecuencia Santo Domingo, postrado completamente rostro en tierra. No, es decir, acostadito, siempre delante del altar, delante del crucifijo. Dice, se dolía en su interior y se decía a sí mismo, y lo hacía a veces en tono tan alto que en ocasiones le oían recitar aquel versículo del Evangelio. Oh Dios, ten compasión de este pecador. Lucas 18:13. Con piedad y reverencia, recordaba frecuentemente aquellas palabras de David. Yo soy el que ha pecado y obrado inicuamente. Salmo 55. Del salmo que comienza, con nuestros oídos, oh Dios, hemos oído, recitaba con vigor y devoción el versículo que dice, porque mi alma ha sido humillada hasta el polvo y mi cuerpo pegado a la tierra. Salmo 43:26. En alguna ocasión, queriendo exhortar a los frailes con cuánta reverencia debían orar, les decía, los reyes magos entraron y cayendo de rodillas, lo adoraron. Mateo 2:11. Todos unos reyes, cayendo de rodillas, lo adoraron. Este pequeño librito pues nos deja testimonio de lo que era parte de su vida y de cómo enseñaba a sus hermanos a orar.
La oración postrados totalmente en tierra también está atestiguada en la vida de San Francisco de Asís. Tenemos de hecho otros testimonios de la época, aunque pues es un modo de orar postrados que viene desde el Antiguo Testamento. Algunos de los exégetas están de acuerdo totalmente en que en el momento de Getsemaní estuvo Jesús postrado, totalmente en tierra, no inclinado en un reclinatorio, sino totalmente postrado. Es una postura que se conoce en la vida de otros santos, pero es un testimonio pues muy claro de Santo Domingo, no solo de la práctica que él tiene, sino de que pues la enseña a sus frailes. Luego tenemos el tercer modo de orar. Dice, motivado Santo Domingo por todo cuanto precede, se alzaba del suelo y se disciplinaba diciendo, tu disciplina me adiestró para el combate. Salmo 17, 35. Misericordia, Dios mío. Salmo 50. O también, desde lo hondo a ti grito, Señor. Salmo 129. Nadie, por inocente que sea, debe apartar de este ejemplo. Bueno, pues estas disciplinas de esta época pues consistían en darse de latigazos con unas pequeñas cuerdas. Eso es conocido en la historia de la espiritualidad, disciplinas o flagelos en la espalda, mientras recitaban los salmos. Habitualmente el Salmo 50 que dice, misericordia Dios mío, limpia mi pecado. Y bueno, pues lo consideraba un modo de oración. No es solamente un diálogo o palabras, sino con todo el cuerpo que es disciplinado. Y de esta manera pues ora por todos los que sufren. Dice el librito, sufre y ora por todos los que sufren, prolongando en su cuerpo la pasión de Jesús. Desde luego que esta oración pues formaba parte de la tradición monástica y también obviamente de las congregaciones de los franciscanos, de los cistercienses, carmelitas como Santa Teresa, o de los agustinos, pues esto es de lo que trataba la disciplina. Cuando uno lee estas biografías de los santos, pues este tipo de disciplina parece ahí como cosa propia, pero en realidad lo hacían todos, el Padre Pío y todos los demás. Pero bueno, esa era otra época. Hoy en día podríamos tomar las palabras más literal, tener disciplina en nuestra forma de vivir, de comer, tener más templanza en el combate espiritual, ascesis en contra de los pecados, ¿no? Estos pecados capitales principalmente. Y obviamente esta es disciplina, ¿no? Es un tipo de penitencia para nuestra época. Por supuesto que tener disciplina en nuestras actividades pues ayuda a la redención y vale como penitencia. Luego tenemos el cuarto modo de orar. Dice, después de esto, Santo Domingo se volvía hacia el crucifijo. Le miraba con suma atención. A veces, tras el rezo de la oración de completas y hasta la medianoche, y decía, como el leproso del Evangelio, Señor, si quieres, puedes curarme. Mateo 8:2. O como Esteban que clamaba, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Se volvía hacia el crucifijo y lo miraba. Se nota que Santo Domingo pues traía en la mente cantidad de pasajes de la Escritura porque pues los había leído y le servían para la oración. Las oraciones antiguas están salpicadísimas de expresiones bíblicas. Es difícil encontrar frases como demasiado autóctonas entre los padres de la Iglesia. Lo que se encuentra pues es una cadena de expresiones bíblicas. Se nota el eco de la Escritura. Dice, tenía una gran confianza en la misericordia de Dios en favor suyo, en bien de todos los pecadores y en el amparo de los frailes jóvenes que enviaba a predicar. En ocasiones no podía contener su voz y los frailes le escuchaban decir, a ti, Señor, te invoco, no seas sordo a mi voz, no te calles. Salmo 27:1, así como otras palabras de la Sagrada Escritura. Pues oraba tanto por sus pecados como a favor de sus frailes, ¿no? Mirando el crucifijo. Son pocos renglones los que trae este librito, bueno, aparte de los dibujitos,
pero que traen una riqueza que uno se imagina a Santo Domingo en ese silencio, estando solo ante el altar, ¿no? Solo ante Dios. Luego viene el quinto modo de orar. Algunas veces el padre Domingo, estando en el convento, permanecía ante el altar. Mantenía su cuerpo derecho, sin apoyarse ni ayudarse de cosa alguna. A veces tenía las manos extendidas ante el pecho, a modo de libro abierto, y así se mantenía con mucha reverencia y devoción, como si leyera ante el Señor. En la oración se le veía meditar la palabra de Dios y cómo se la recitara dulcemente para sí mismo. Le servía de ejemplo aquel gesto del Señor, que entró Jesús según su costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Lucas 4:16. Quizá en los otros modos, pues nos ha parecido natural, ¿no? Inclinado, postrado, pero poco a poco aparecen estos modos, donde todo el cuerpo es para Santo Domingo una ayuda en la oración. El cuerpo también ora, ¿no? Son gestos de latría que deben ir acompañados de una pureza de corazón. Distintas posiciones que tiene, pues le van a ayudar a evocar la vida de Cristo, a identificarse con Él. Si Jesús tuvo en sus manos el rollo para leer, pues Él se pone así también. Dice, a veces juntaba las manos y a la altura de los ojos, entrelazándolas fuertemente y dando una contra otra, como urgiéndose a sí mismo. Elevaba también las manos hasta los hombros, tal como hace el sacerdote cuando celebra la misa, como si quisiera fijar el oído para percibir con más atención algo que se diría desde el altar. Pues sí, su cuerpo también oraba, se percibía que estaba en la presencia de Dios, totalmente erguido, de pie. Él va como moviendo sus manos, como quien está queriendo recibir algo, que obviamente es la palabra de Dios. En este quinto modo de orar, pues nada se dice de las palabras que él decía, sino más bien de la posición que adopta, como quien está recibiendo algo, ¿no? Concentrado en lo que se está diciendo, como si Dios le estuviera hablando desde el altar. Pues son imágenes muy vivas, apenas las va uno viendo y meditando, y uno se va dando cuenta de cómo lo que hay ahí es una vida espiritual fuerte e intensa, que se va a percibir luego en su vida apostólica, va a haber frutos del Espíritu Santo. Luego viene el sexto modo de orar. Dice, a veces se veía también orar al Padre Santo Domingo con las manos y brazos abiertos y muy extendidos, a semejanza de la cruz, permaneciendo derecho en la medida en que le era posible. De este modo oró al Señor mientras pendía en la cruz, y con el gran clamor y lágrimas fue escuchado por su reverencial temor. Hebreos 5:7. Pues él está así como totalmente erguido, con los brazos en cruz, obviamente en la medida en que no se cansa, imitando las palabras que utiliza la epístola a los hebreos, que Jesús oró con grandes lágrimas. Dice, pero Santo Domingo no utiliza este modo de orar, sino cuando, inspirado por Dios, sabía que se iba a obrar algo grande y maravilloso en virtud de la oración, o que Dios le movía con especial fuerza a una gracia singular. Esta imagen de Santo Domingo con los brazos extendidos, además de Jesús, pues nos recuerda también este pasaje de Moisés cuando él está en la guerra contra los amalecitas, que se cansa Moisés y baja los brazos, y luego Josué, hijo de Nun, junto con Aarón, pues le detienen los brazos porque cada vez que los bajaba empezaban a perder la guerra. Dice aquí, pronunciaba con ponderación, gravedad y oportunamente las palabras del Salterio que hacen referencia a este modo de orar. Decía atentamente, Señor, Dios de mi salvación, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Todo el día te estoy invocando, Señor, teniendo las manos hacia ti. Salmo 87, del 2 al 10. Ya vamos viendo que conforme avanza el texto, pues hay algunas oraciones o modos de orar que se ven que eran continuos en Santo Domingo.
¿no? A aparecer la postración, tanto inclinado en tierra, luego enseguida se levantaba, se disciplinaba y se dirigía al crucifijo, pero luego el texto dice, a veces, en ocasiones, no siempre. Luego tenemos el séptimo modo de orar. Se le hallaba con frecuencia orando, dirigido por completo hacia el cielo. Oraba con las manos elevadas sobre su cabeza, muy levantadas y unidas entre sí, o bien un poco separadas, como para recibir algo del cielo. Pedía a Dios, para la orden, los dones del Espíritu Santo y la práctica de las bienaventuranzas. Santo Domingo fijó para la orden de predicadores pues una reunión anual en Pentecostés, ¿no? Siempre tenían que reunirse todos los predicadores que estaban en todo el mundo. Está descrito todo el ritual y todo lo que hacían una octava anterior para poder recibir el don del Espíritu Santo, ¿no? Para después irse a predicar. Pues Santo Domingo estaba confiadísimo en que el Espíritu Santo los iba a mantener de pie. Dice, pedía mantenerse en la pobreza, en el hambre y sed de justicia, sed de santidad, en el ansia de misericordia, hasta ser proclamados bienaventurados. Pedía mantenerse devotos y alegres en la guarda de los mandamientos y en el cumplimiento de los consejos evangélicos. A veces decía, escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. Salmo 27:2. Pues son muchas las indicaciones que tiene Santo Domingo, ¿no? Sobre todo el modo particular en que los frailes deben vivir la pobreza, hasta llegar a pequeños detalles, como veíamos, por ejemplo, la regla de San Agustín y de San Francisco, que si podían tener tal o cual tipo de ropa, tantas mudas. Así también Santo Domingo, pues decía cómo tenían que usar la túnica y las sandalias. Les permite tener libros que van a ser necesarios para su predicación, pero nada más superfluo. Y al igual que con San Francisco, pues tampoco les permite andar a caballo. Así es como se van a identificar los frailes de Santo Domingo por esta pobreza, ¿no? Que van a pie. A diferencia de la predicación de San Francisco, que predica la penitencia, bueno, pues el apostolado de Santo Domingo va a ser predicar e instruir al pueblo. Van a ser grandes catequetas. Obviamente que también hay penitencia, pero no es en lo que se van a concentrar principalmente, sino en aumentar la fe en el conocimiento de la doctrina. Luego viene el octavo modo de orar. Nuestro Padre Santo Domingo tenía otro modo de orar, hermoso, devoto y grato para él. Se iba pronto a estar solo en algún lugar para leer u orar, permaneciendo consigo y con Dios. Se sentaba tranquilamente y hecha la señal protectora de la cruz, abría ante sí algún libro, leía y se llenaba su mente de dulzura, como si escuchara al Señor que le hablaba, según lo que dice en el Salmo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Salmo 84:9. A lo largo de esta lectura hecha en soledad, veneraba el libro, se inclinaba hacia él y también lo besaba, en especial al Evangelio. Bueno, obviamente reconocía en estas escrituras a Cristo. ¿Qué leía? La Biblia, las colaciones de San Juan Casiano, los escritos de todos los padres, los comentarios de los padres de la Iglesia, como los de San Agustín, de San Juan Crisóstomo, los textos de San Jerónimo, de San León Magno, las homilías de San Ambrosio, en fin, toda la patrística. Y esto se sabe pues porque está documentado. Leía todo lo que era obligatorio en la escuela cuando se ordenó sacerdote en el cabildo de Osme. Y bueno, además se deduce por las predicaciones, por los sermones que se conservan. Leía a los santos padres y pues de ahí sacaban también la fuente de inspiración para su propio régimen de vida. Ni Santo Domingo de Guzmán ni San Francisco de Asís piensan que están inventando o descubriendo algo nuevo.
Están poniendo en práctica lo antiguo, lo que ya se conoce, la tradición. Esa es la reverencia con la que leen, con la que estudian. Este octavo modo de orar era precisamente estudiando. Se sentaba tranquilamente y hecha la señal protectora de la cruz, leía. Y lo consideraba oración. Ese es el octavo modo de orar. Escuchar. Porque así dice el Salmo. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Hay muchos documentos antiguos, ¿no?, sobre las reflexiones medievales acerca de Jesús lector. Porque leer es un modo de hacer oración, porque Jesús leía. Y bueno, ya por último está el noveno modo de orar. Dice, observaba este modo de orar al trasladarse de una región a otra, especialmente cuando se encontraba en lugares solitarios. Decía a veces a su compañero de camino, está escrito en el libro de Oseas, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Oseas 2:14. En ocasiones se apartaba de su compañero y se le adelantaba y oraba. Y es que siempre hablaba de Dios o con Dios. O sea que oraba caminando. Santo Domingo ora mientras va de un lugar a otro. La tradición imagina a Santo Domingo rezando el rosario, pero no, porque él es clérigo y conoce el salterio. Los clérigos saben leer y conocen el salterio, pero el pueblo recita Padres Nuestros y Aves Marías. Lo que sí tenemos son las indicaciones, aunque no están en este librito, de que Santo Domingo deja instrucciones para los laicos. Propició, igual que San Francisco, que recitaran en ciertos momentos del día los Padres Nuestros y las Aves Marías, y que meditaran especialmente la pasión de Cristo, los misterios de su pasión y los otros misterios. Nadie duda que Santo Domingo tenía una devoción a la Virgen, pero la forma que conocemos nosotros el rosario, pues todavía no existía como tal. Es principalmente una imitación de los clérigos que rezan en salterio. Los laicos rezaban entonces las Aves Marías y Padres Nuestros para completar el número de salmos, ¿no?, que son 150. Los milagros que se obtienen por rezar el Santo Rosario pues son evidentes para quienes lo rezan hasta hoy en día. Pero entender los misterios del Santo Rosario pues es complejo. Es, por ejemplo, meditar la vida de Jesús desde el Antiguo Testamento, que va preparando su venida, que está prefigurada en los Salmos. Podemos entender, por ejemplo, que la primera Ave María le corresponde al Salmo primero. La segunda Ave María del primer misterio, pues le corresponde meditar el Salmo 2. Y así sucesivamente. Esto nos ayuda a entender que en realidad el rosario, compuesto de 5 misterios, que son 50 Aves Marías, corresponde apenas a una tercera parte de los salmos. Es decir, que lo que normalmente se reza es un tercio del Santo Rosario. Y bueno, pues ya para terminar con el noveno modo de orar dice, Domingo ora mientras va de un lugar a otro como testigo, como predicador. Oración de súplica, de alabanza, de acción de gracias, de petición, de contemplación. Pues bueno, así es como oraba Santo Domingo, convirtiendo, parece ser, que cada momento de su vida en una oración constante, pero sin dejar de hacer sus responsabilidades.